Mucho gusto, mi nombre es Dueresneida Rimate Mora, especialista de gestión de proyectos de la UNAT, y en este video vamos a desarrollar los fundamentos legales en gestión de proyectos de acuerdo a nuestro sistema normativo colombiano. Entonces encontramos que nuestro sistema normativo colombiano se basa fundamentalmente y como guía en nuestra Constitución Política de 1991, que es nuestra fuente primaria y prevalente de nuestro Estado Social de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que es nuestra norma de normas según lo establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de Colombia. En ese sentido, y debido a la supremacía constitucional, en caso de existir una incompatibilidad entre una norma de inferior jerarquía, se le dará prevalencia a la aplicación de nuestra Constitución Política de Colombia, y es deber tanto de las autoridades, de los ciudadanos y de los ciudadanos extranjeros respetar las leyes y obedecer las autoridades enmarcadas en nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, y para lo que nos ocupa este video, que es los proyectos enmarcados en regalías, vamos a mirar algunos conceptos claves para lograr entender ese sistema de gestión de proyectos para regalías. Entonces tenemos el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un instrumento legal y formal por medio del cual se trazan los objetivos de gobierno, permitiendo la subsiguiente evaluación de su gestión. De acuerdo a nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 339 del título 12 del régimen económico y de hacienda pública, en su capítulo 2, dice que los planes de desarrollo se componen por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En ese sentido, pues la parte general se señalan los propósitos, los objetivos que tiene, digamos, el gobierno de turno y la nación a largo, mediano y corto plazo, las metas y prioridades de la acción estatal y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por ese gobierno. Y la otra parte pues es el plan de inversiones públicas. Ese es el que contiene el presupuesto de los principales programas y proyectos de inversión nacional y la especificación de los recursos financieros que se requieren para la ejecución dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Acordémonos que el tema de la sostenibilidad fiscal es muy importante en este tema del Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, pues también, así como existe un Plan Nacional de Desarrollo, existen unos planes de desarrollo en cada uno de los entes territoriales, ya sea departamental, distrital y municipal. Para este tema de las regalías y otros proyectos, entonces las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertadas con el gobierno nacional planes de desarrollo con el objetivo de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales pues también tienen una conformación o una división general, por ahora vamos a explicarlo. Están conformadas por una parte estratégica y un plan de inversiones igual, de mediano, corto plazo. Listo, entonces para entrar en materia en tema de regalías. ¿Qué son las regalías? Las regalías son una contraprestación económica que recibe el Estado colombiano por la explotación de los recursos naturales no renovables, los cuales pueden ser recaudados en dinero o en especies. Existen regalías directas o indirectas. Entonces básicamente el tema de regalías pues se da por la explotación de los recursos naturales no renovables, pues en este caso y una de las mayores fuentes de regalías que tiene nuestro país es el tema de petróleos. Entonces las petroleras le dan regalías como contraprestación al Estado colombiano por dejarles explotar digamos este recurso natural. Nuestra Constitución Política desde 1991, nuestro constituyente primario, quiso dejar establecido
el tema de regalías en su artículo 332 y está enmarcado de que como el Estado, es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna persona puede explotar los hidrocarburos, petróleo, gas, a título propio, ya que siempre requiere contar con una autorización por parte del gobierno nacional a través de una entidad especializada que se encarga de la materia, que en este caso pues es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y que será la que administrará de manera integral las reservas de hidrocarburos propiedad de la nación. Y la parte de sus funciones es recaudar las regalías y girarlas a los beneficiarios. Los beneficiarios, pues en este caso, principalmente son los municipios, los departamentos. Entonces, sigue desarrollando nuestra Constitución Política en su artículo 60 el tema de las regalías y nos manifiesta que la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. Y dice que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tenerse por esa compensación o depende de lo que se pacte. Y que los departamentos o los municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como también los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos que sean derivados de los mismos, tendrán derecho a participar de las regalías y compensaciones, pues como prestación de este servicio. El artículo 361 de nuestra Constitución Política manifiesta que con los recursos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales, y ahí está la clave de que exista una articulación desde el orden nacional y el orden territorial. ¿Cuál es la ley entonces que hace la reglamentación en este tema de regalías? Es nuestra ley 1530 de 2012, cuyo objeto es desarrollar el artículo 360 de la Constitución Política, que es la de determinar la distribución, objetivos, fines, administración y ejecución, control y uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones y participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el sistema general de regalías. Entonces, viene a reglamentar nuestro sistema general de regalías esta ley. Desarrolla pues nuevamente lo que manifiesta nuestro artículo 361 de nuestra Constitución Política, que ya pues le dimos una lectura. Y también en su artículo 4 establece que para darle orden y regular ese sistema general de regalías, pues se creará una comisión rectora del sistema general de regalías, que será el órgano encargado de dictar mediante acuerdos las regulaciones de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema general de regalías, y que esa comisión rectora también será la encargada de definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el funcionamiento de ese sistema. También pues tenemos un sistema presupuestal para el sistema general de regalías. Eso será el plan de recursos, el banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías y el presupuesto del sistema general de regalías. Hay unos principios en el sistema presupuestal que son, en ese sistema presupuestal se regirá por los principios de planificación regional, programación integral,
anualidad, coordinación, continuidad, desarrollo armónico de las regiones, concurrencia, complementariedad, inembargabilidad, publicidad y transparencia. Luego de esto, pues se vienen a desarrollar unos acuerdos que los emite, pues digamos, esa comisión encargada de regular el sistema general de regalías. Tenemos el acuerdo 36 de 2016 del Departamento Nacional de Planeación. Se adopta el reglamento único de los órganos colegiados de la administración y decisión, los denominados OTCA. ¿Qué son esos OTCA del Sistema General de Regalías? Son órganos sin personería jurídica que desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la ley, en la Constitución Política y el reglamento y lo señalado por la Comisión Rectora del Sistema. Y son su principal función, entre otras, son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con los recursos de regalías, así como evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar y designar su ejecutor y la instancia encargada de controlar la interventoría de conformidad con lo previsto en la Ley 1530 de 2012. Tenemos el Acuerdo 37 de 2006. ¿Qué hace este acuerdo? Se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías. Este acuerdo aplica para los proyectos de inversión que sean viabilizados por la instancia competente o priorizados o aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión OTCA, o que se encuentren en ejecución y requieran ajustes siempre que los proyectos no cuenten con acto administrativo de cierre. Ese tema es muy importante. Este acuerdo aplica también para aquellos proyectos en los que se proceda la liberación de los recursos. Tenemos el Acuerdo 38 de 2006 del Departamento Nacional de Planeación, donde se establecen los requisitos generales y sectoriales para la viabilización y previos al inicio de la ejecución para proyectos de inversiones susceptibles de ser financiados por el Sistema General de Regalías. Entonces lo que hace es desarrollar aquellos requisitos generales y sectoriales que se deben de cumplir para la viabilización y además de eso fija los requisitos para la financiación de los compromisos adquiridos al 31 de diciembre de 2011. El Acuerdo 39 de 2016, por el cual se definen las líneas programáticas indicativas para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, digamos que convierte esas líneas o programas en ese instrumento de gestión de la inversión pública para orientar y obtener resultados, mediante las cuales se asocian y se clasifican los proyectos de inversión independientemente de la fuente de financiación. ¿Para qué se hace toda esta clasificación? Es con el objetivo de poder articular los proyectos con el Sistema General de Regalías, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, dentro del principio de articulación y coordinación armónica de que debe existir entre esos entes territoriales. Y por último tenemos el Acuerdo 45 de 2017, por el cual se le hace una adición al artículo 15A del Acuerdo número 38 de 2016, que establece requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que tenga por objeto la culminación de proyectos ya iniciados y que hayan sido financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías. Los proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de un proyecto de inversión ya iniciado que haya sido financiado con recursos del Fondo Nacional de Regalías, presentados dentro de los términos señalados en el artículo 83 de la Ley 1815 de 2016. Además, pues busca cumplir con los requisitos generales y sectoriales previos al inicio de la ejecución. Deben presentar pues unos requerimientos como copia del concepto técnico emitido por la entidad del orden nacional
viabilizadora y de conformidad con el parágrafo 71 de la